Ya regresamos con más aquí a las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y como ya le informaba hace unos momentos, Lenia Batres Guadarrama fue designada por el presidente López Obrador como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar de este tema. Tengo en la línea telefónica a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Igualmente. ¿Qué te pareció esta designación? ¿Sorprendió o no? ¿Tú creías que iba a ser Berta Alcalde? Porque iba a estar entre estas dos que fueron las que transitaron las dos ternas que finalmente no lograron mayoría calificada y por lo cual el presidente tiene la facultad de elegir unilateralmente o de tomar la decisión de quién ocupará ese cargo de ministro o ministra en este caso. ¿Te sorprendió o no? ¿Y qué opinas del perfil de Lenia Batres? Pues mira, creo que no es sorprendente por dos razones, Mario. La primera es que, pues aunque esto es un dedazo que está establecido en la Constitución. Este es el sistema que tenemos desde 1994, prácticamente 30 años a la fecha para nombrar a ministras y ministros. Y por supuesto, Mario, es un procedimiento que le da un enorme poder al presidente. ¿Por qué? Porque el Senado, aunque parece que tiene la última palabra, la verdad es que lo único que puede hacer el Senado es rechazarle una terna al presidente y si no tenemos una designación directa. Yo tengo la impresión que el presidente le planteó un dilema a la oposición. Yo sí creo que los tres perfiles de la primera terna, los tres perfiles de la segunda terna, tenían un problema fundamental, que es la cercanía con el proyecto del presidente, en algunos casos incluso partidista, ¿no? O sea, digamos, Lenia Batres, pues ha sido militante del PRD, de Morena, ha sido legislador, es una persona que más que una trayectoria en el ámbito jurídico o constitucional, tiene una trayectoria partidista. Entonces, creo que el presidente manda tres perfiles, ¿no? Cercanos a su gobierno en la primera y en la segunda terna, pero ciertamente yo diría, creo que Berta Alcalde es una abogada, sobre todo penalista, muy, digamos, competente en términos técnicos. Creo que en las comparecencias fue evidente que mientras Lenia Batres cometía errores de primer año de la carrera de Derecho, Berta Alcalde era una mujer abogada mucho más articulada, ¿no? Y mucho más conocedora de los temas. Pero claro, creo que el presidente y el oficialismo lo que planteó fue, si ustedes quieren irse por la opción que les parece mejor o menos mala, que podría ser alcalde, la tienen que legitimar y tienen que votar a favor de ella. No quieren votar a ella, no se preocupen, acá tengo un perfil, ahí sí, todavía más cercano, todavía más partidista, que la asegura, déjame ponerlo así, una ministra que seguramente va a ser una consistente aliada del oficialismo. Y por eso, porque creo que el perfil más cercano al presidente, el más partidista y el peor por lo mismo, era el de Lenia Batres, es que el presidente dice, ahí va la designación directa. Ahora, pues la oposición no se puso de acuerdo. Al parecer quería negociar ahí en combo varios nombramientos que finalmente terminaron por dar al traste también con la elección de la ministra. Ya es Lenia Batres, esa es la realidad. Va a sumarse, me imagino, a este bloque de ministras que son pro gobierno, por lo menos así se ha visto en las votaciones que ha tenido que tomar o las decisiones que ha tenido que tomar la Corte, como el caso de Yasmín Esquivel, de Loreto Ortiz, pero aún así no le alcanza todavía al gobierno de la 4T para evitar que no se pasen acciones de inconstitucionalidad, controversias y demás, ¿no? Te requieren por lo menos a 4 ministros para evitar que lo que ya sucedió, que es que le den palo a las reformas como la de la ley de la industria eléctrica, la electoral, la de la Guardia Nacional, es decir, todavía, aun cuando Lenia Batres es pro 4T o va a jugar a favor del gobierno, no les alcanza en la Corte a este bloque para digamos, echar atrás impugnaciones que haga la oposición o los empresarios o cualquier persona. Sí, a ver, yo te diría, creo que en los casos, o sea, mira, los casos más evidentes, Mario, es cuando tenemos una violación constitucional flagrante, ¿no? Que eso qué demandaría, pues que si la violación es muy clara, pues una votación de 11-0, ¿no? Porque digamos, hay casos que en ese sentido te puedo decir, son muy claros. El caso del Plan B, por ejemplo, ¿no? Oye, aprobaron en 2 horas y media más de 500 artículos, pues caray, ni tuvieron la oportunidad de conocerlo, fue un cochinero eso se tendría que invalidar. Bueno, en ese tipo de asuntos esperaríamos una votación 11-0,
Es cierto que hemos tenido ya varios de esos asuntos, o el tema de Guardia Nacional, ¿no? Y ahí las votaciones han estado muy cerradas, 8-3, incluyendo a Saldívar, ¿no? Antes, digamos, en este bloque que podríamos llamar oficialista, Mario. Ciertamente, en el corto plazo, pues no cambian mucho las cosas, porque Lenia Batres entraría a sustituir a Saldívar, aunque sí hay que decirlo, ¿no? Pues esta va a ser una ministra obradorista que no se queda el año que le faltaba a Saldívar, se queda hasta 2038, ¿no? Estamos hablando de Sí. 15 años de periodo de Lenia Batres. Y, la otra, y los otros asuntos donde podría verse un efecto, Mario, pues ya no es donde la violación es evidente, sino donde la violación es discutible, ¿no? Y la verdad es que sí hay varios asuntos, pues donde de repente las y los ministros, por buenas razones jurídicas, también se valen los órganos colegiados discrepar, y hay casos que son dudosos, pero pues ahí sí te diría, pues un bloque oficialista de 3 sumado a 2 o 3 ministros que puedan dudar legítimamente, ¿no?, sobre la constitucionalidad de alguna norma general o de alguna ley, pues creo que ahí también podríamos ver algún efecto, pero coincido contigo, creo que en el corto plazo en ese tipo de asuntos no veremos grandes cambios, pero ojo que pues este es un legado de 15 años, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué es lo que, además de las votos a favor de los planes pro gobierno y de no echar atrás reformas que impulsó el presidente o Morena, etcétera, además de eso, digamos, de su voto, que no es de calidad ni mucho menos, no es la presidenta y además pues es un organismo colegiado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se toman votos por mayoría, se toman decisiones por mayoría de votos. ¿Qué otra cosa podría llegar a hacer Lenia Batres? A extender este discurso de que es necesario una reforma estructural al Poder Judicial, a los privilegios de los ministros, los ministras, que los elijan por voto popular. ¿Tú la ves más en ese discurso, incluso hasta más político? ¿Eso es, digamos, lo grave o lo que podría imprimirle a la Corte o no? Más bien hablará con las sentencias o con sus votos en decisiones importantes. No, yo creo que el efecto puede estar en las dos partes, ¿no? Seríamos, aunque a las ministras y a los ministros, salvo la presidencia, pues no les toca, déjame ponerlo así, involucrarse en asuntos que vayan más allá de lo estrictamente jurisdiccional, es decir, los casos, sus sentencias y sus votos, pues quieras o no, las declaraciones que hacen las y los integrantes de la Corte pesan. Te pongo un ejemplo, mira, yo creo que es muy significativo, por ejemplo, que una persona que también fue propuesta por el presidente López Obrador para la Corte y que muchas veces, pues sí, se ha votado, ¿no?, alineada con los intereses del gobierno, que es Loreto Ortiz Alf, salió públicamente a decir: yo no estoy a favor de la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Bueno, esa es una declaración que importa, porque nos está diciendo, caray, pues vean nada más, esta persona con cercanía nos dice que esta propuesta no es la adecuada. Eso puede también tener eco, impacto en el debate público. Lenia Batres, por el contrario, y ahí hay una contradicción, ¿no? Porque si uno dice, bueno, pues yo estoy en contra, ¿no? Hay declaraciones de ella y hay añejas, ¿no?, donde dice, está muy mal que el presidente ande proponiendo y designando ministros. Yo estoy a favor de voto popular. Bueno, pues ella no llegó ni por voto popular y llegó por el primer dedazo Sí, sí, sí. en la historia, ¿no? Entonces, sí creo que puede tener efectos en esa dimensión. Y la otra es las sentencias, Mario. O sea, mira, yo sí creo que, obviamente, cuando hablamos de estos casos importantísimos donde nos jugamos la configuración de la separación de poderes y las violaciones son flagrantes, pues ahí lo que se necesita son posiciones muy claras los ministros, pero luego hay otros asuntos, Mario, que pueden ser pues menos llamativos en términos mediáticos, pero que son importantísimos en el plano constitucional, que es donde la Corte pues va configurando decisión tras decisión, pues cuáles son los alcances de nuestros derechos humanos, cuáles son los límites a la actuación de las autoridades, qué es lo que se le tendría que garantizar a cada persona. Y ahí la chamba de un ministro o una ministra pues es muy técnica, Mario. O sea, por eso tendríamos que tener a las mejores y a los mejores abogados de constitucionalistas del país en la Corte. Esa pues es una interrogante, habrá que esperar las sentencias de la hoy ministra Batres, pero pues también hay que decirlo, las señales a partir de su comparecencia y sus dichos pues no No son son nada buenas. alentadoras. Sí, exactamente, ¿no? O Ya. sea, también mal haríamos en decir, hombre, pues bueno, démosle el beneficio de la duda, sino hacernos cargo de su pasado partidista. También te diría, Sí. Mario, de su muy mal desempeño en la Consejería Jurídica. Pues si la Consejería Jurídica es corresponsable del fracaso de la política jurídica del presidente
López Obrador. Entonces, bueno, pues nada más, yo creo que no hay que ser ingenuos, pero pues sí hay que esperar a las decisiones, ¿no? Bueno, oye, y por último te pregunto, Javier, el tema de la reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador ha dicho que en una de esas la manda en esta misma legislatura, antes de que acabe la legislatura actual, es decir, el próximo año, antes de las elecciones, pero si no, la va a proponer en septiembre con un nuevo Congreso, con nuevos diputados y senadores, a ver cómo están las mayorías allí de Morena. ¿Cómo ves este tema? ¿Le ves posibilidades? Es una reforma que requiere la mayoría calificada. ¿Lo ves viable que salga antes de que acabe el gobierno, ¿no? De que vengan las elecciones de junio o en septiembre? ¿Le ves forma o es un asunto meramente político-electoral del presidente? Mira, yo creo que son las dos cosas, Mario. O sea, yo creo que en febrero va a ser muy difícil que salga, pero claro, eso en términos político-electorales le sirve al presidente para poner el tema en la agenda y para que las campañas giren en torno, entre otras cosas, a los temas que él sigue poniendo, ¿no? Aunque a él ya no le tocaría andar marcando el paso de la discusión y de las de las campañas, ¿no? Porque eso tendrían que ser pues Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y quien designe Movimiento Ciudadano. Esa es una manera del presidente de seguir controlando el discurso, los debates de la contienda electoral. Y luego te diría, Mario, mira, creo que va a ser condicional en la oposición. Es incluso matemáticamente muy difícil que Morena y sus aliados obtengan las 2/3 partes, por lo menos en el Senado. O sea, tendrían que tener una votación muy elevada para poder aspirar a esa mayoría calificada. ¿Eso qué implica? Que yo creo que lo más probable, Mario, es que incluso ya con el nuevo Congreso, como dices, con un Senado y una Cámara de Diputados renovada, se necesiten por lo menos algunos votos de la oposición. Y ahí la gran pregunta es si por un lado el bloque de PRI, PAN y PRD se va a mantener unido, y también creo que quien tendrá posiblemente las llaves de la reforma sea Movimiento Ciudadano. Entonces, sí creo que eso dependerá de la nueva conformación, y no solo de la nueva conformación, sino de la posición que tenga la oposición. Yo quisiera pensar que, aunque es obvio que en democracia se vale discutir reformas constitucionales, pues una reforma tan regresiva como la que propone el presidente López Obrador, pues sí tendría que ser rechazada por cualquier fuerza política que valore la independencia judicial. Pero, ojo, que habrá que estar muy al pendientes de cómo va evolucionando la posición de las oposiciones. Pues estamos en contacto, Javier Martín Reyes, y gracias por estos minutos. Muy buenos días. No, hombre, para el contrario, Mario, un abrazo y seguimos. Igualmente, hasta luego.